Muy buenas noches a todos los que me siguen. Les saludo nuevamente con mucho gusto. Hoy es 1 de diciembre de 2018 y antes de iniciar quiero enviar un saludo muy afectuoso a las siguientes maestras y maestros. Con mucho cariño a la maestra Mayra Patricia, a la maestra Columba, a la maestra Yaredi, al maestro Ángel, a la maestra Luz María, a la maestra Carmelita, al maestro Raúl, al maestro Gerardo y por supuesto a la maestra Betty. A todos ellos del estado de Puebla y que me siguen en mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, esperando que toda esta información que subimos sea verdaderamente de mucha utilidad para sus quehaceres docentes. Por otro lado, si tú eres un amigo que está visualizando por primera vez este video y si consideras que este contenido que aquí se publica te puede servir de algo como información o como orientación, te pido de favor que te suscribas a mi canal, me dejes tus comentarios y además me sugieras sobre qué tema te interesa saber. También te pido que me ayudes a compartir y no olvides darle like y además te pido que le des clic a la campanita para recibir notificaciones. Y bueno, una vez cumplido con este compromiso y con los saludos a nuestros compañeros docentes y pasando a lo concreto, en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema de mucha importancia y que por supuesto que nos implica a todos en general como sociedad. Seguramente, en la semana próxima, en todos los sectores de la sociedad, se estarán desarrollando diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, a celebrarse el día 3 de diciembre. Mientras tanto, en nuestro estado, en el estado de Puebla y en el ámbito educativo, se estarán realizando actividades a lo largo y ancho del estado para celebrar la Semana de la Inclusión del 3 al 7 de diciembre. Pero para iniciar nuestro análisis, cabe preguntarnos, maestros, ¿qué es la discapacidad? ¿De dónde viene el Día Internacional de la Discapacidad? ¿Por qué y para qué se celebra este Día de la Discapacidad? ¿Solo las personas con discapacidad son objeto de discriminación y de rechazo? ¿Por qué instituir la Semana de la Inclusión en vez de la Semana de la Discapacidad en el ámbito educativo? Iniciemos nuestro planteamiento preguntándonos, ¿qué es la discapacidad? Bueno, esta es una condición congénita o adquirida que afecta el nivel de vida de un individuo. El término se utiliza para definir una deficiencia a nivel físico o mental como la discapacidad sensorial, la discapacidad cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las limitaciones que se presentan en las personas con discapacidad dificultan su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Y al no tener las mismas posibilidades de participar totalmente, por sus deficiencias, son sujetos de rechazo y discriminación en cualquier actividad que desarrollan en su vida diaria. ¿De dónde viene el Día Internacional de la Discapacidad? ¿Por qué y para qué se celebra este día? En 1992, ante la insistencia de los países que para ese entonces formaban parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, insistencia que tenían sobre la necesidad de crear mejores condiciones de integración en la sociedad de las personas con discapacidad, y ante la respuesta de muchos países, fue entonces que se proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad
en todos los ámbitos de la sociedad, así como el de crear conciencia sobre los beneficios que se derivan de la inclusión de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. Un dato interesante, maestros. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo enfrentan barreras físicas, sociales, económicas y actitudinales que los excluye de participar de una forma total y efectiva como miembros iguales de una sociedad. Entre los más pobres del mundo hay un número desproporcionado de estas personas que carecen de un acceso equitativo a recursos básicos como lo es la educación, el empleo, la atención sanitaria, el deporte y también a sistemas de apoyo sociales y legales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha reconocido y reconoce que la existencia de estas barreras son un componente esencial para generar la marginación y las actitudes de discriminación. Con ello queremos decir que la conmemoración o la celebración de este día busca promover la igualdad de oportunidades para que todas las personas, sin excepción alguna, tengan mayores y mejores oportunidades de participación social, que las condiciones sean accesibles para todos, lo que no significa de ninguna manera que esas personas, por tener una condición específica, sean mejores o peores que otras. Debemos aceptar las diferencias y no subestimarlas, porque tienen los mismos derechos, los mismos deberes, los mismos sentimientos, las mismas ilusiones y las mismas esperanzas, igual que todos nosotros. Maestros, debemos entender que si promovemos la aceptación y el fortalecimiento de mejores condiciones de vida y de desarrollo de las personas con discapacidad, estaremos contribuyendo a crear oportunidades reales para que la gente potencie sus habilidades y se les ayude a establecer sus prioridades. Cuando esto ocurra, estaremos contribuyendo a formar agentes de cambio capaces de asumir con más preparación sus responsabilidades como ciudadanos y como personas. Pero para lograr este propósito, hay que fomentar y sensibilizar a la población en general sobre cómo generar un lenguaje más incluyente, que contribuya a la eliminación de actitudes y comportamientos discriminatorios, de tal manera que todos juntos podamos ir construyendo una conciencia y vayamos transformando una cultura a más abierta, más flexible, más tolerante y respetuosa, que permita mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y aquí valdría preguntarnos si solo esta población con discapacidad es la que sufre a causa de actitudes de rechazo y discriminación. Pues no, encontramos otras poblaciones que también sufren la discriminación por su condición. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, hay 11 grupos que sufren de estas actitudes de rechazo. Entre ellas, las personas por su condición étnica, por su condición física, por su condición cognitiva, de género, preferencia sexual, creencia religiosa, situación económica, migrantes y personas con VIH, entre otras más condiciones. Por ello, maestros, creo que como sociedad tenemos mucho que hacer al respecto.
No solo las personas con discapacidad necesitan de mayores espacios de participación y de oportunidades para su desarrollo. No solo las personas con discapacidad necesitan que se les generen más espacios inclusivos donde puedan participar de manera libre, abierta y sin restricciones, en donde puedan convivir con el resto de la sociedad sin ser rechazados y discriminados por su condición. Observamos que hay otras condiciones más, y la gran tarea de todos es continuar desde nuestras trincheras, contribuyendo y buscando a crear mejores condiciones de vida de las poblaciones en situaciones vulnerables. Las personas con discapacidad necesitan de ser incluidos en todas y cada una de las actividades, en todos los ámbitos de la esfera social, llámese educativo, laboral, familiar y social. Ahora, maestros, el buscar que todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, en estas esferas, también está inmersa la escuela, el ámbito educativo. Y hablando en ese contexto, podemos hablar del enfoque de la educación inclusiva. Este enfoque está dirigido a garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que son excluidos y marginados o en riesgo de estarlo. ¿Cómo se garantizan esos aspectos? A través de la puesta en práctica de acciones orientadas a eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. ¿Y quiénes son los alumnos que son excluidos y marginados? Pues los que presentan discapacidad y además los que presentan alguna condición específica, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los alumnos que presentan dificultades severas de aprendizaje, dificultades severas de comunicación, dificultades severas de conducta y los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes. Esta última población, por no dárseles una respuesta educativa pertinente que permita potencializar sus habilidades y capacidades, pues también son rechazados y discriminados por sus compañeros y en muchas ocasiones por los mismos maestros. En el contexto de la escuela, esos alumnos con esas condiciones, desde el enfoque de la inclusión educativa, estos alumnos se enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación que surgen de la interacción entre los mismos estudiantes y sus contextos. Considerado esto, observamos que aparte de las personas con discapacidad, hay otras condiciones en la escuela, particularmente que necesitan de espacios inclusivos que permitan desarrollar al máximo sus capacidades. Y aquí es donde podemos conectar la idea de la autoridad educativa en relación a celebrar la Semana de la Inclusión y no más la Semana de la Discapacidad, ya que la Semana de la Discapacidad se limita a las personas con discapacidad, mientras que la Semana de la Inclusión es más amplia, es más incluyente, desde el momento que hace referencia a otras condiciones que se atienden y se viven en la escuela. Desde un punto de vista muy particular, creo que la idea es acertada. La inclusión es más abarcativa, alberga todas las condiciones que se presentan en los alumnos en la escuela y no solamente
hace referencia a la discapacidad. En este sentido, a lo largo del estado de Puebla la próxima semana, en las escuelas de educación básica y media superior, se estarán realizando diversas actividades con motivo de la Semana de la Inclusión. Muchas escuelas realizarán estas actividades con apoyo del personal de educación especial y muchas otras donde no hay este servicio también realizarán alguna tarea, alguna actividad, de tal manera que esta semana no pase desapercibido y con el propósito de contribuir a la sensibilización de la comunidad en general sobre las necesidades de estas poblaciones que tanto exigen les otorguemos mejores condiciones de vida y de desarrollo como personas. Creo, maestros, seguimos en deuda con ellos. Hagamos que esta semana sea una semana significativa y de impacto, pero al mismo tiempo que sea el inicio, el primer paso para que nuestros espacios donde laboramos se conviertan en espacios inclusivos y que estas actividades que desarrollemos durante esta semana pues no sea solo la intención de una sola semana, sino que la búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores espacios inclusivos de nuestros alumnos con discapacidad y de aquellos que presentan distintas condiciones sea de manera permanente, sea todos los días, durante todo el ciclo escolar y durante toda la vida. Hasta aquí, maestros, esta reflexión desde una perspectiva personal. Usted, amigo docente, tendrá la suya. Saque sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Muchas gracias.